Y ya está con nosotros Francisco Abundis, director de Parametría. Francisco, que nos hablas de un estudio estadístico sobre la desaparición forzada. ¿Qué tanto se conoce en México? ¿Qué tanto se practica también? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Irma? Pues sí, es un estudio que tiene que ver un poco con cómo nos relacionamos con cuestiones de libertades y derechos humanos. Hemos mencionado antes en este espacio, Irma, la concepción que tiene el ciudadano mexicano sobre el ejército, cuál es la opinión sobre la policía, y en este momento que pues tenemos fuertes problemas de inseguridad, esos son temas que están preocupando al ciudadano y es importante tal vez que nos queden claros estos conceptos de hasta dónde podemos permitir como ciudadano promedio que el Estado, si bien está haciendo su tarea en la lucha por la delincuencia, pueda llegar un poco más lejos. Y a eso se refiere el concepto de desaparición forzada, que es uno que está vinculado solamente con la parte que le concierne al Estado y da la impresión por los datos que tenemos que hay algo de confusión sobre su Claro, porque la significado. gente también considera que desaparición forzada es la desaparición de alguna persona por parte de un grupo de la delincuencia organizada. Exactamente. Y no se considera así, sino con la intervención del Estado, ¿no? Exactamente, y yo creo que esto es algo que vamos a empezar a discutirlo tal vez cada vez más y los datos que tenemos esperaríamos que cambien con el tiempo. Primero, tenemos que un poco más del 60%, 61%, dice este gráfico, dice entender que es una desaparición forzada. Sin embargo, cuando vamos al tema concreto de quién estaría causando esta desaparición, vemos que, como bien señalas, la mayor parte de la gente lo confunde con crimen organizado, con actividades de narcotráfico y no necesariamente con actividades de Estado o de gobierno. Si vemos el siguiente gráfico, veremos que la mayor parte de la gente cree que son los cárteles del narcotráfico o la delincuencia común, así lo cree el 82 o el 67%, que son el origen de estas desapariciones. Luego vendría la policía, el Estado, como un concepto más general, el 39%, el Ejército y la Marina solamente el 23%. Solamente las 4 últimas categorías estarían aplicando de manera correcta el concepto. Ahora bien, se notan los niveles de preocupación de este ciudadano, de los mayores de 18 años a nivel nacional en el país, cuando les preguntamos si creen que en México se está dando este fenómeno, y como verás, un poco más de 4 de cada 5 le queda claro que está pasando. Nuevamente, tal vez no tiene el concepto tan claro, pero sabe que está sucediendo. Y finalmente les preguntamos qué podría justificar este tipo de acciones por parte de policía, ejército, el gobierno o el Estado en general, y te diría que este podría ser el gráfico más preocupante porque casi una tercera parte de la población cree que por temas de delincuencia y de violencia se podría justificar la desaparición forzada en una guerra, como se conciba esta, pero incluso, digamos, habría una minoría de poco más de 10% que cree que en caso de inestabilidad política, protestas sociales, crisis económica o desempleo se justificaría. A mí me preocupan un poco esos, así sea 1% o 10%, que haya ciudadanos que la justifican, creo que es delicado, pero sobre todo el primer reactivo que dice que en caso de delincuencia y violencia se le podría privar a la gente, ya sea por arresto, por detención, por secuestro, de su libertad. Y esto yo creo que sí es algo que debemos de tener un poco más claro, Irma, porque la gente siempre cree, y este es un fenómeno común, que las cosas le suceden a otro, hasta que de pronto le pasan al mismo ciudadano. Claro, híjole, qué interesante y qué preocupante, Francisco. Así Muchas es. gracias, muy Buen buenos día, días. gracias, Irma, buen día.